la ayuda del Señor vamos a ver dos escrituras. Una es una apelación evangelística, una apelación para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. En primer lugar, quiero leer en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y dice así la palabra de Dios. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis ese camino, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo este precioso versículo muy conocido, yo creo que muchos lo sabemos, ¿no es cierto? Dice, y le dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y quiero destacar estos tres puntos, en lo cual el mismo Señor le dijo a Tomás, no entendiendo lo que el Señor le hablaba, ¿no? Y los tres puntos son de que él mismo le dice que yo soy el camino, en primer lugar. En segundo lugar, le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y en tercer lugar, yo soy la vida. Y bueno, en estos tiempos que vivimos tenemos que tener este concepto bien claro, a dónde vamos a pasar la eternidad. Y cuando el Señor le dice a Tomás que yo soy el camino, y a los apóstoles que estaban con él, por supuesto, dice, cuando el Señor le dijo yo soy el camino, es que hay varios caminos, y todos, absolutamente todos, van a la perdición, van a la muerte, son caminos de muerte, todos, absolutamente muchos caminos que el hombre y la mujer buscan en el mundo, van a la muerte, pero el único camino que tiene vida o que va a la vida es a través del Señor Jesucristo, creyendo en Él como único y suficiente Salvador. Por eso le dijo el Señor, yo soy el camino, pero también le dijo, yo soy la verdad. Si le dijo que yo soy la verdad es porque también hay mentira. Y la mentira viene y lo sabemos a través de la Escritura, y conocemos que viene a través de Satanás. Satanás tiene mucha mentira y sigue mintiendo y sigue haciendo estragos con el tema de la mentira. Pero el Señor le dijo que yo soy la verdad. O sea, no hay otra verdad en el mundo. Única verdad es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en tercer lugar le dijo que Él es la vida. Si existe la vida, por supuesto, es porque por lo contrario a eso está la muerte. Y el que no tiene a Cristo en el corazón va a una muerte eterna, no solamente físicamente, sino espiritualmente, separados para siempre de Dios. O sea que toda aquella persona que pueda escuchar en este momento y a través del video, pasándolo en otro momento, alguien no tiene al Señor en su corazón, eso es lo que quiero recalcar, que Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Él es el pontífice, es el medio por el cual podemos creer en el Señor Jesucristo para recibirle y heredar la vida eterna. Si nos vamos de este mundo, tenemos que tener esta seguridad de haber creído en Cristo y habernos arrepentido de los pecados, recibirle al Señor en su corazón, y Él te dará vida y vida eterna. Y lo precioso de esto, el principio de este capítulo, es que dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la esperanza gloriosa, esa es la esperanza preciosa que tenemos todos aquellos que somos del Señor, que ya hemos recibido el Señor. Sabemos que vivimos en tiempos donde están pasando muchas cosas, donde se está preparando el camino a la llamada la bestia, llamado a través de la Biblia, la bestia, un anticristo, una persona especial que va a ser dotada en cierta manera por Satanás. Se está preparando el camino, pero antes de eso va a venir el Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso te digo en esta noche que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador para recibir la vida eterna y ser un hijo del Señor. Y un día estaremos juntos con el Padre disfrutando de las glorias celestiales para siempre. Así que esta es la reflexión que yo primero quería dar a aquellos que no conocen, no tienen a Cristo en el corazón. Ahora, quiero tener una reflexión, también una meditación para aquellos que somos del Señor, y eso está en Josué. La reflexión esta está en Josué, en el capítulo 1. Josué, capítulo 1, donde dice lo siguiente. Josué, capítulo 1, desde el verso 1, que dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esta frase, esfuérzate y sé valiente, en este capítulo lo nombra 4 veces. Fíjese lo importante que es esta parte del versículo, ¿no? Que lo dice, que lo nombra 4 veces, que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, vuelve a decir, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a los de la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés
dice que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que a ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedecemos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, dice, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que, vuelve a decir en la cuarta ley, solamente que te esfuerces y seas valiente. Es un capítulo precioso, creo que todos lo conocemos, es la introducción, digamos, por decirlo así, de una manera, a los libros históricos. Esta es la introducción a los libros históricos. Después de haber escuchado durante todo este año el libro de Éxodo y todos los mandatos y todas las leyes y todo lo que Dios le dio a Moisés para que hagan el tabernáculo y todo lo que hemos escuchado a través de los hermanos que han dado este tema. Después de todo eso y después de recorrer durante 40 años, el pueblo de Israel llega a este momento. Toda la generación aquella que había desobedecido a Dios murió. Por eso se tardó 40 años hasta que llegó esta nueva generación, la cual iban a cruzar el Jordán, juntamente con Josué. Ni siquiera Moisés pudo cruzar este Jordán, porque incluso él en una parte había desobedecido con la piedra, cuando en vez solamente de haberla tocado una vez para que salga agua, la tocó 2 veces, y ya con eso ya, en cierta manera, no pudo entrar, pero lo llevó el Señor a Moisés a una parte alta donde le mostró la tierra de reposo, la tierra prometida por la cual Dios le iba a dar a este pueblo bendito. Y bueno, este pueblo, hasta el día de hoy, es la tierra donde es tan disputada en el mundo y donde hay tanto conflicto a través del pueblo de Israel y los árabes, que se disputan esa tierra que solamente se las dio al pueblo de Israel, y así va a ser como Dios quiere. Pero bueno, llegó el momento entonces donde el pueblo tenía que pasar este Jordán, pero a través de un líder que fue Josué. Josué fue un hombre de Dios, un hombre que estuvo siempre al lado de Moisés. Para que tengan una idea, Josué tomó el lugar de Moisés después de que Moisés murió. Él tendría más o menos cerca de 90 años. Y terminando el capítulo de Josué, leemos en el último capítulo, en el capítulo 24, que Josué murió a la edad de 110 años. O sea que estuvo alrededor de 20 o 21 o 22 años más o menos con el pueblo de Israel para tomar en posesión la tierra que Dios le había prometido. Pero le dejó algunas cosas en las cuales quiero destacar. Es un tema y es un libro para estudiar muy profundamente. Es precioso estudiar este libro y estudiar todo lo que en él hay y lo que hicieron con el pueblo de Israel y todos los mandatos que hay y todo lo que concierne a lo que Dios le dijo a Moisés y al pueblo lo que tenían que hacer. Pero a Moisés le dijo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. O sea, Dios habló con Josué también y le dijo, dice, y que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú
y todo este pueblo a la tierra que yo te doy a los hijos, que yo le doy a los hijos de Israel. Y bueno, para llegar a este momento, Josué tuvo que vivir una vida, en cierta manera, íntegra para el Señor. Vivió al lado de Moisés como servidor de Moisés, estando siempre al lado de él y aprendiendo de su palabra, como Moisés también lo aprendió a través de la escuela de la vida, a través de los, para llegar a guiar al pueblo a través de 80 años, ¿no es cierto? Después de haber estado en Egipto, al salir con el pueblo de Israel, él también estuvo 40 años cuidando ovejas. Y bueno, llegó el momento de que el pueblo fue liberado a través de lo que Dios le dijo, de que tenía que liberar al pueblo. Y bueno, ya creo que conocemos toda la historia. Y bueno, a través de las plagas, el pueblo fue liberado y y desde ese momento Moisés estuvo como líder del pueblo de Israel. Pero bueno, pasaron 40 años que estuvo como líder con ese pueblo y bueno, llegó el momento que se lo tenía que pasar o tenía que pasar la posta, en este caso a Josué. Y Josué fue un hombre de Dios, un hombre íntegro que, vuelvo a repetir, que tuvo las cosas como tenían que ser. Fue obediente, fue humilde. Y bueno, hay tres cosas en las cuales quiero destacar. En primer lugar, la necesidad de tener la seguridad del llamamiento que él tuvo para ser líder o para seguir con el liderazgo como lo tuvo Moisés con este pueblo. En segundo lugar, la humildad que él tuvo. Él fue un hombre muy humilde, en el cual, como Moisés, para poder ser líder de este pueblo. Y en tercer lugar, conocer la voz de Dios. Así que, en primer lugar, tener la seguridad del llamado que él ha tenido. Y se lo hizo a través de Moisés. Si leemos en los capítulos anteriores, en los libros anteriores del Deuteronomio, vamos a encontrar todo esto. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero allí vamos a encontrar que le pasa la posta a Josué y bueno, él empieza a ser líder de este pueblo. Y muchas de las cosas que le dijo a Moisés, como Moisés se lo dijo también a Josué cuando él estaba en vida todavía, es que él dice, que tenía que esforzarse y ser valiente. Eso es tener fuerza y tener ánimo. Eso es lo que quiere decir. Tener fuerza y tener ánimo, porque no era fácil llevar un pueblo adelante, para cruzar el Jordán y encontrarse con los otros pueblos que ya la tierra ya estaba habitada por otros pueblos y tenían que ir luchando con todos esos pueblos para que la tierra pudiese ser habitada por el pueblo de Israel en todos esos lugares. Y bueno, entonces era necesario que tenía que tener, esforzarse y ser valiente, tener mucho ánimo para poder hacer esto, confiar mucho en el Señor. Y bueno, y fue un gran líder. Fue un gran líder, si leemos la historia de Josué, un gran líder que estuvo al lado del pueblo y principalmente al lado del Señor para que él fuera guiado por Dios en todas las cosas que emprendían y lo hacían. Si seguimos leyendo la historia de Josué, vamos a encontrar allí la primera prueba, que fue Jericó, cuando tuvieron que dar 7 vueltas sobre esa ciudad de Jericó, 7 vueltas hasta que los muros fueron derribados. Y de esa forma pudieron tener el éxito a través de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le brindó ese apoyo porque se lo dijo, se lo prometió, iba a estar con él siempre. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y vuelve a decir en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme
para cuidar, o sea, había un cuidado extremo en cuidar a ser conforme, dice, para cuidar a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice que no se tenía que apartar, dice, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que él iba a emprender. O sea, hay una cosa importante, él tenía que estar tomado de la palabra de Dios, de la guía de Dios, y al lado de él para que él pudiese tener las conquistas que tuvo en la tierra de Israel. Y bueno, esto también nos hace pensar, ¿no es cierto? Esto nos hace ver que nosotros también tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque es la única palabra, es la autoridad plena que tenemos en esta tierra, es la palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios, es la que nos habla para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere, en una forma santa, apartado de todas las cosas de este mundo, apartado de las cosas malas de este mundo, no apartado en el sentido de no estar en el mundo, sino que en el mundo estamos, pero tenemos que vivir pidiéndole al Señor, confesar los pecados. Eso es algo muy importante para que no perdamos la comunión con el Señor y el Señor pueda prosperarnos a cada uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, y esto lo digo para mí en primer lugar, estudiar la palabra de Dios es muy importante porque en ella encontramos todo lo que el Señor quiere de que hagamos cada uno de nosotros. Todo lo que el Señor quiere que hagamos lo tenemos en sus palabras. Si no leemos su palabra, no la vamos a encontrar en otro lado. Y es importante que estudiemos, que nos esforcemos para estudiar de ella. Es importante profundizar. Hay un texto que dice, y muy conocido, dice, escudriñad las escrituras, escudriñad las escrituras. Y es un mandato, hermanos. Y es un mandato y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando hay mandatos en la Biblia y no lo cumplimos, estamos pecando. Estamos pecando. Entonces tenemos que tener este concepto bien claro de que hay que leer las Escrituras cada día para que el Señor esté con nosotros y bueno, y cumplir sus mandamientos y todas las cosas lo que en ella tenemos. Es la palabra preciosa de Dios, es lo más precioso, es nuestro tesoro en esta tierra mientras estamos como peregrinos en esta tierra, porque dice la palabra de Dios que no somos de acá, pero somos ciudadanos del cielo. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Estamos acá para un propósito como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con Josué. Hubo un propósito en ellos que el Señor les dio a que cumplieran. Y hay un propósito también para con cada uno de nosotros, pero tenemos que involucrarnos en la palabra de Dios. Tenemos que hablar también nosotros con Dios a través de la oración. Eso es algo muy fundamental. Mantener esa comunión íntima que tenemos que tener con el Señor para que las cosas se hagan como corresponde, como quiere el Señor de cada uno de nosotros. Daremos un día cuenta a nuestro Señor, más allá de no perder la salvación, no la vamos a perder la salvación, pero vamos a dar cuenta al Señor un día en el tribunal de Cristo de las cosas que hicimos, las cosas que no hicimos y las cosas que hicimos mal. Vamos a tener que dar cuenta al Señor y va a ser un poco vergonzoso, ¿no es cierto?, de no haber hecho las cosas como el Señor quiere que la hagamos. Por eso le sigue diciendo, hemos leído en el versículo 7, ¿no?, que ni a diestra ni a siniestra tenemos que apartarnos para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros, todas las cosas que emprendemos mientras estamos en esta tierra tienen que tener un objetivo. Ese objetivo tiene que ser Cristo, como puesto los ojos en el Señor, como dice Hebreos en el capítulo 11, en el capítulo 12, puesto los ojos en el Señor. Siempre el objetivo que
de todo propósito que tengamos y pidiéndole al Señor de lo que Él quiere que hagamos, siempre tiene que ser puestos los ojos en el Señor. Y en el verso 8 dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme, vuelve a repetir, fíjense, vuelve a repetir este tema que es tan importante, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que el Señor nos ayude a tener estos conceptos, estos pensamientos en claro, de saber de que tenemos que vivir leyendo la palabra, estudiando la palabra, y lo digo para mí en primer lugar, porque sabemos a veces, hermanos, que a veces hay desánimo por distintas situaciones que nos pasan. Hay cosas que nos pasan y bueno, a veces hay desánimo. Es normal que a veces pase esto, en cierta manera, que los hermanos tengamos desánimo por los tiempos que vivimos, principalmente los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Estamos viviendo en tiempos especiales donde estamos con este tema del COVID, estamos con este tema de la cuarentena, de todo. Es un tiempo muy especial. Es un tiempo muy especial donde el mundo está preparando, en el mundo se está preparando para recibir a la bestia, a Satanás y al falso profeta, así nos dice la Escritura. O sea que eso nos hace dar cuenta, como habíamos dicho, o habíamos leído en Juan, que el Señor fue a preparar morada para nosotros. Y esa es la gran esperanza que tenemos aquellos que somos del Señor. Que un día el Señor va a venir, y no falta mucho, hermanos. Estamos ahí a las puertas de que el Señor venga, porque para que surja la bestia, Satanás y el falso profeta, todos estos seres, para que surjan, la iglesia tiene que ser arrebatada antes. Y bueno, estamos muy cerca. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo? Aún en esta situación a través de la computadora, a través de la tecnología, siempre tenemos la oportunidad de poder hablar, e inclusive ahora que se liberó un poco más el asunto, tal vez tengamos contacto con alguna persona. A veces nosotros, un ejemplo, hemos tenido la visita de un primo, porque a la señora la operaron de cáncer, tenía un tumor en la cara, y bueno, le tienen que hacer ahora toda la cirugía estética para mejorarle el rostro, pero también, en cierta manera, hemos tenido la oportunidad para aprovechar y hablarles del Señor. Y nosotros tenemos que aprovechar aún los medios que tenemos, más allá que no lo podemos hacer en forma presencial, que es la que más me gusta. A mí me gusta, un ejemplo, no sé si a todos, pero a mí me gusta predicar, no desde la plataforma, siempre me gustó en forma presencial, o sea, ir a las personas y hablarles de Cristo. Esa es una forma en la cual es muy importante, porque podemos hablar individualmente con la persona y bueno, y hablarle del Señor. Pero si no podemos todavía hablarle a través de los medios, si lo sabemos usar, tal vez. Yo no sé mucho usarlo, aprendí un poco a la fuerza porque mi señora es docente y bueno, Liliana es docente y ella también tuvo que aprender un poco el tema de manejar el Zoom y todas estas cosas, pero tenemos los medios, tenemos las formas, siempre a algún lado vamos a comprar, algo hacemos, ¿no es cierto? Vamos a un lado, vamos al otro, más allá de que estamos con la pandemia, vamos, y bueno, aprovechemos el momento para predicar siempre a alguien que está siempre a nuestro lado, no perdamos tiempo. Seamos como un ejemplo que nos dejó el hermano don Juan Clemente, un video que le habían filmado la familia, desde cuando estábamos en absoluta cuarentena, que no podíamos salir, él con un alto parlante predicando desde la ventana, el glorioso evangelio, ¿no? No perdía tiempo el hermano. Bueno, de esa forma tenemos que estar pensando nosotros, no perder tiempo
en no dejar de predicar a las personas que no conocen a Cristo. Tenemos nuestros vecinos, siempre con alguien nos encontramos, así que, y bueno, y no perder tiempo tampoco en cosas del mundo. Hay mucha tecnología como para ver películas, no digo que no se pueda ver ni nada de eso, pero no tenemos que dejar de lado la palabra, hermanos. No tenemos que dejar de lado la palabra de Dios, tenemos que estar firmes y constantes en la palabra, leyendo la Escritura, porque somos muy propensos continuamente a caer siempre. Y bueno, el sostén que tenemos es la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice. No hay otra forma. No es como Moisés, que escuchó directamente la voz de Dios. Estuvo ante la presencia de Dios en cierta manera, ¿no? Porque el haber estado como estuvo Moisés, en forma personal, si Dios se habría manifestado delante de él, iba a caer muerto, pero él se mostró a través de una zarza, ¿no es cierto? El Señor, y estuvo con Moisés. Bueno, hoy, ¿cómo se muestra el Señor con nosotros? A través de su palabra, leyendo su palabra. Y hago énfasis en esto, en estudiar la palabra, para poder vivir una vida acorde a lo que el Señor dice en ella. Bueno, estos son los conceptos que yo quería dar, ya son las 21, no quiero extenderme mucho, pero quiero dejar esto en claro, que en primer lugar, que hay un propósito en nuestra vida, hay un propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y tenemos que buscar ese propósito, buscar los dones, ser mayordomo de lo que el Señor nos ha dado, como los dones, la mayordomía del dinero, la mayordomía del tiempo, una de las cosas principales, la mayordomía del tiempo, cómo nos cuesta ejercitarnos en el tiempo para el Señor, ¿eh? Es algo importante para que nosotros tengamos en cuenta. Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y para aquellos que no son del Señor también, en poder obedecerle al Señor, hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Así lo hizo Josué y le fue bien, le fue bien. Más allá que tuvo que dirigir un pueblo desobediente, porque incluso el Señor ya se lo había anticipado en Deuteronomio, se lee en el libro anterior, allí el Señor ya le anticipaba lo que iba a ser el pueblo. Pero bueno, ya sabemos lo que fue después también, y bueno, la desobediencia trae, hay un versito, ¿no es cierto? La desobediencia trae la consecuencia. Y las consecuencias no son buenas cuando desobedecemos al Señor y no hacemos las cosas de acuerdo a su palabra. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga a las personas que tal vez no tengan a Cristo en su corazón y puedan recibir al Señor como su Salvador. Así que el Señor los bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros como hijos de Dios a hacer las cosas de acuerdo a su palabra. El Señor nos ayude y muchas gracias, hermanos, por invitarme a poder, de esta forma, es la segunda vez que lo hago a través de este medio, ¿no es cierto? Pero que lo podemos hacer y podemos escuchar su palabra de la misma manera. Bueno, muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga y amén. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder
es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo.